tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de nuestro podcast aquí en Midot. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Calderón, Managing Director para Midot, México, Colombia y Perú. Un gusto saludarlos y tenerlos aquí nuevamente, tener este espacio para ustedes en donde compartimos información, conocimiento y experiencia, como es el caso el día de hoy, que nos acompaña aquí Jaime Gómez. Jaime es socio director de Ética Integral. Un gusto que nos acompañes el día de hoy, Jaime. Fernando, muchas gracias a toda la audiencia. El gusto es mío, al contrario, la verdad es que diversas conversaciones que hemos tenido por aquí intercambiando información en la que tanto ustedes como nosotros, como organismos profesionales coincidimos, pues la verdad es que es un gusto poder compartir esto con su audiencia. Así es, y el día de hoy vamos a platicar un poco más sobre el tema de los comportamientos contraproducentes. Sabemos que como Midot nuestra misión es ayudar y apoyar a las organizaciones a minimizar, ¿no?, o a evitar este tipo de comportamientos hacia adentro de las organizaciones, como a través de las evaluaciones con las cuales podemos identificar el nivel de veracidad, de honestidad y de integridad que tienen las personas, con el ámbito obviamente de sí apoyar y hacer una realidad hacia las organizaciones que están preocupadas o que cada vez tienen mayor interés por implementar una cultura de integridad y de honestidad en sus organizaciones y, por qué no, también de seguridad en ese sentido. Y con ello, pues nosotros queremos y apoyamos a las áreas de recursos humanos a ello, tratando de, como digo yo siempre, de cerrar la llave y tapar la coladera, ¿no? Son las dos cosas. Primero es evaluar a los candidatos para, sí, en el proceso de reclutamiento y selección, pues seleccionar a aquellos que son aptos o que tienen un nivel mínimo idóneo de integridad y de honestidad. Pero por otro lado, también, yéndonos a los colaboradores, sabemos que las personas cambian y que si bien una persona pudiste haber hecho a un candidato una evaluación, al cabo de los meses o de los años, las personas cambian y las prioridades y los contextos y las coyunturas hacen que como personas cambiemos. ¿Y qué pasa? Que cuando cambiamos, nuestro proceso cognitivo cambia para tener diferentes prioridades en nuestra vida. Como siempre lo digo, no es lo mismo las necesidades que teníamos cuando éramos estudiantes, a cuando eres recién egresado, a cuando ya tienes pareja, cuando ya tienes hijos, las responsabilidades van cambiando, ¿no? Y eso hace que nuestros valores cambien. Y lo vivimos en la pandemia, un ejemplo, ¿no? Sí. En donde pues hubo personas que se desvincularon, que perdieron su trabajo, que tuvieron menos ingresos. ¿Y qué pasó en esos momentos? Pues por la necesidad, claro, exacto, que viene ese proceso cognitivo de decir, oye, pues yo necesito comer, yo necesito pagar las cuentas, yo necesito pagar esto. Y en ese momento las personas cometen actos que a lo mejor no pensaban hacer en el pasado, pero que por una coyuntura lo hacen, ¿no? Y es ahí, Jaime, donde viene este proceso en el que dentro de las organizaciones, por un lado la llave, como yo decía, los candidatos hay que evaluarlos, pero por el otro los colaboradores. ¿Por qué? Porque sabemos que se presentan, y yo siempre lo digo abiertamente, no es un tema del que se hable mucho en las organizaciones, pero las conductas contraproducentes en el ámbito laboral, como son robo, fraude, soborno, malversación de servicios, suplantación de identidad, por mencionar los más relevantes, se presentan en todas las organizaciones, en todas. Entonces, claro, esto se trata de minimizarlo, pero la realidad es que esto hoy sucede en todas las organizaciones y seguro, Jaime, tú te has enterado de estos casos. Sí, tienes razón en muchos de los puntos que mencionas. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Las organizaciones vamos madurando, como bien dices. No necesariamente la madurez va siempre en el sentido que quisiéramos. La evolución de los negocios trae consigo riesgos también. Cuando abres un mercado nuevo, cuando contratas a una persona nueva, cuando abres una división, cuando insertas un producto, incluyes un servicio adicional, todo eso te va detonando riesgos. Y hablabas de temas muy particulares, temas de importancia. Por un lado, este momento ideal de poder filtrar a un candidato en virtud del rasero que la organización defina, pero los que ya están ahí, los que van evolucionando con estos temas que venimos mencionando, los que van teniendo que abrirse a sucursal nueva o teniendo ahora que, bajo una responsabilidad, entrenar o ser supervisor o gerente o director de una nueva área,
estos valores, si bien coincido contigo que cambian, debieron estar bien fundamentados y bien sólidos con lo que de inicio hubo en familia, en escuela, en capacitación y demás. Pero bueno, otra vez, bien mencionas, las situaciones van cambiando y van generando que esa evolución no necesariamente siempre vaya en el sentido que quisiéramos. Y ahí hay que reforzar y mantener el pie en el acelerador, comunicar, difundir y pues hacer todo esto que las organizaciones tienen que seguir haciendo constantemente, no nada más al inicio de cuando un personal se inserta a la organización, sino de manera constante. Y esos cambios pues definitivamente nos van llevando a la necesidad de seguir haciendo cosas. En momentos determinados de manera preventiva, en algunos momentos de manera más proactiva. Lo que no quisiéramos es caer en el aspecto reactivo, que muchas veces que vive México y que vive Latinoamérica, y hay que reconocerlo, no lo decimos de manera despectiva, de mucho orgullo reconocemos que estamos donde estamos, pero también en ese mismo orgullo hay que reconocer que tanto más falta, oye, hacia dónde más debiéramos movernos. Y generalmente el empresario latinoamericano es reactivo. Y generalizo, no podemos totalizar, pero generalizando, la mayoría de las ocasiones se espera que haya algo para actuar. El esquema bajo el cual muchas veces el empresariado latinoamericano ordena sus prioridades toma un matiz muy reactivo, y justamente lo que queremos es ir evolucionando eso, evitando tanto esa parte. Sí, sin duda lo que dices es cierto, y creo que precisamente de eso se trata. Creo que lo que decías después del niño ahogado, ¿no? Queremos tapar el hoyo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que queremos hacer consciente y platicar en este nuevo episodio, porque justamente cuando me preguntan, ok, ¿y qué hacemos como organización y qué hacemos en la empresa para implementar una cultura de honestidad, integridad y seguridad en la empresa? Bueno, por supuesto que siempre la primera recomendación es aplica tus evaluaciones de MIDOT, ¿no? Para tus candidatos, para tus empleados. Pero otra de las recomendaciones es justamente el decir, oye, cuando sucedan este tipo de casos, cuando sucedan este tipo de actos o de conductas inapropiadas en el ámbito laboral, hay que denunciarlas, hay que mencionarlas, hay que hacerlas públicas y hay que darlas a conocer, porque justamente eso hace que haya un círculo precisamente en la organización, porque sabemos que cuando una conducta se presenta en las organizaciones, hay dos o más personas involucradas en la mayoría de los casos cuando se cometen este tipo de conductas. Entonces, no son conductas aisladas, no son comportamientos aislados, sino que normalmente hay un grupo o una cadena o un proceso de personas involucradas en las organizaciones. Entonces, ahí una de las recomendaciones es, ok, pongamos un canal de denuncia, ¿no? O debe de haber un canal de denuncia. Platícanos, Jaime, ¿qué es un canal de denuncia? ¿A qué atiende? ¿A qué responde esta necesidad hacia dentro de las organizaciones? Bien, ha sido también evolución de varios de los procesos que regularmente han existido en las organizaciones, muchas veces originado por el interés de la dirección, los dueños de la organización, de decir, si hay algo que me quieran recomendar o alguna sugerencia, como digamos control de calidad o área de mejorar, comunícame. Estamos interesados en escuchar. Así empezó, digamos. Así empezó, ¿no? Digamos por el lado amable, el lado queremos mejorar. Todo este tema de las políticas de puerta abierta y demás dieron pie a que existieran estas situaciones. Lo que históricamente fue aquella cajita que era el buzón de sugerencias, buzón de quejas, que muchos, tú eres un poquito más joven que yo todavía, y yo menos joven que muchos, pero en muchas tiendas, en muchos centros comerciales veíamos la cajita de sugerencias, sucursales de banco, bien decías, oficinas de gobierno y demás, se encontraban por ahí las típicas cajitas de buzón de sugerencias y quejas. Evidentemente con la evolución electrónica y la evolución digital y demás, esas cajitas físicas se van volviendo en mecanismos electrónicos, ¿no? Las páginas web, los correos electrónicos y demás. Pero regresando un poquito a la definición, ese es un tanto el origen. ¿Qué es un canal de denuncias? Que, para empezar, tiene una serie de sinónimos
diferentes: canal de denuncia, canal ético, canal de información, línea ética, línea de denuncias, línea de notificaciones. Le puedes poner el nombre que quieras. Finalmente, atrás de esto hay una intención que ya mencionábamos el origen, pero hoy por hoy una línea de denuncia, un canal ético, llámale como quieras, es esta serie de mecanismos, porque antes hablábamos de físicamente la caja, hoy hablamos, puede ser un correo electrónico, puede ser una línea telefónica, puede ser un buzón telefónico, puede ser una línea de WhatsApp, puede ser un teléfono celular, puede ser, debe ser más bien, una serie de estos elementos, pero una página web, una aplicación móvil. ¿Por qué? Porque a ti te gusta escribir, a mí me gusta hablar, a otra persona le gusta dialogar, ¿sí? Porque yo puedo querer hablar solo, pero a alguien más le gusta dialogar y querrá interactuar con alguien. Entonces, las personas van teniendo su método ideal de comunicación. Correcto. Y entonces, si tu interés es cachar todo esto, idealmente debes de tener ese mismo abanico de opciones de captación disponibles. Entonces, esos múltiples canales como mecanismos que vayan a un repositorio que debe de cumplir con varias de las palabras que ya mencionaste: seguro, ético, confidencial, y aquí entra una palabra: anónimo. Exactamente. Que se ha vuelto anónimo. Tú me dices quién es y yo me lo callo. Eso no es anónimo. Eso es confidencial. Correcto. ¿Sí? Si yo soy anónimo, tú no te enteras si soy hombre, mujer, perro, estoy donde esté, si tengo cierto rango de edad, cierto rango de antigüedad, cierto nivel de organización. Nada. Es anónimo. No te enteras absolutamente de dónde proviene. Y muchas veces las organizaciones se han concentrado en utilizar estos mecanismos o canales de manera, digamos, ineficiente. No quiero utilizar una palabra agresiva en términos de mal o equivocado, ¿no? Digamos de manera ineficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces se enfocan en quiero saber quién lo dijo. No debiera importarnos si nuestro enfoque va hacia lo que hoy los canales de ética y de denuncia son, que es este repositorio donde alguien levanta la mano o hace valer su voz para compartir algo que está ocurriendo, bajo todo lo que bien dice de precedente, de manera irregular, de manera ineficiente, de manera mejorable o de manera violenta, ilegal, injusta, todos los atributos que queramos poner. Entonces, debiéramos como organismos que estamos interesados en resolver esto, estar mucho más interesados en el qué se denuncia, quizá el cómo, pero no quién me lo denunció. Entonces, va en términos también de toda esta evolución que hemos mencionado, va también moviéndose hacia allá esta concepción de es este mecanismo para que alguien haga valer su voz. Muchas de las ocasiones nos hemos encontrado en temas que vienen, denuncias, reportes que vienen, no de la persona afectada, eso es un tema interesante, sino de alguien que atestiguó. Exacto. Por lo que decíamos, que hay más personas que se supieron, se enteraron o están involucradas. Dicen, oye, yo estoy viendo esto o sospecho que está ocurriendo esto, no debiera ocurrir. Yo lo repito mucho para quien por ahí en alguna ocasión me ha escuchado, repito mucho, afortunadamente somos más los buenos que los malos. Entonces, yo me quiero poner la camiseta, yo valoro el trabajo, valoro la empresa, valoro lo que mis empleadores están haciendo, mis socios, lo que sea, y entonces digo, esto está ocurriendo mal, pero yo no quiero ponerme en riesgo de la represalia, que ese es un tema que abordaremos. Entonces, si encuentro este mecanismo que me permita seguirme montando sobre los valores que la empresa ya identificó para contratarme y ser, digamos, recíproco en esta ecuación que debe ser: yo colaboro y tú me generas una contraprestación, un pago, un sueldo, llámalo como quieras. Entonces, afortunadamente esos equilibrios se dan más de manera favorable en los casos buenos, y estas personas están dispuestas a levantar la mano y de nuevo hacer valer su voz donde no está ocurriendo lo que debiera ocurrir. Si yo hice este cuestionario, este filtrado, este proceso, donde veo que la empresa está interesada en gente honesta, transparente, ética, bla, 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 para no repetir todos, entonces yo valoro mi trabajo, valoro el esfuerzo que hacemos, valoro la competitividad que estamos logrando para mejorar como empresa. ¿Por qué? Porque tengo, de nuevo, bajo los valores, mis aspiraciones
y ya no quiero salir de carril, pues, pero cuando valoro eso y tengo los medios apropiados para sumar a eso, estoy dispuesto. Y creo que ahí viene una parte clave para vincularla con mi siguiente pregunta o comentario, es justamente hoy ya las empresas están preocupadas por cuidar su reputación como marca, o sea, su employer branding. Y creo que esto ha hecho precisamente que las empresas se preocupen y se ocupen precisamente de implementar este tipo de comunicación hacia dentro de las organizaciones, pero también buscando el bienestar emocional de sus colaboradores, por supuesto, creando un buen clima laboral, porque está claro, y hoy por eso hay muchas iniciativas para que los colaboradores estén bien, se sientan bien, porque está comprobado que los colaboradores que son felices en su ambiente de trabajo tienen una mayor productividad de hasta en un 40%. Entonces, dejando el tema romántico, también hay un tema de negocio aquí, ¿no? O sea, si hacemos que nuestros colaboradores estén en un lugar en donde estén contentos, estén felices, estén seguros, sepan que están junto con otros colaboradores que son decentes, honestos, veraces, íntegros, etcétera, se crea un círculo virtuoso en ese sentido, ¿no? Entonces, por un lado, es clarísimo que las empresas apuestan, ¿no?, para tener esta cultura de honestidad, integridad y, digamos, apuntar o sumar a su marca empleadora, ¿no? Eso es muy importante. Pero por otro lado, Jaime, para que nos platiques un poco más, hay también una normatividad, hay una parte de sustento también en términos de la ley, ¿no?, o en términos de nuestra operación, en la que debemos de cumplir con este tipo de instrumentos como lo es un canal de denuncia. Si bien con la implementación de la NOM 035 desde hace unos años empezamos a hablar precisamente del tema de bienestar en el trabajo, se mandó una obligatoriedad con esta NOM, ¿no? Y con ello también se desprendieron en consecuencia otros requerimientos, de los cuales me gustaría que nos platiques en este momento, para implementar un canal de denuncia también. Porque esto, te digo, una parte es la parte romántica, como así lo digo, pero la otra es la de normatividad y la otra es la del negocio, ¿no? Entonces, creo que aquí juegan todas las partes, porque sabemos que nos escuchan empresas grandes, medianas, pymes, y para todos es relevante este tema, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más de cuál es ese compliance que tenemos que cumplir como empresas para desprender la NOM 035, implementarla correctamente y tener un canal de denuncia. Sí, mencionaste temas bien interesantes y muchas veces ocurre que aplicamos el mínimo indispensable para cumplir. Pero bueno, ya pasamos la conversación de este tema romántico de lo ideal que debiera cumplir. Para efectos prácticos de la ley, esta NOM 035, que es de las normas recientes que están poniendo el pie claramente firme sobre esto, hay la obligatoriedad. O sea, la norma lo dicta. No hay una obligatoriedad de la aplicación de la norma, eso es un hecho, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, a mí me gusta siempre utilizar un poquito de historia de a dónde han ido normas, regulaciones, guías, recomendaciones, iniciativas que iniciaron siendo esto, una idea, y ¿no? se han vuelto leyes. Sí, exacto. Y hablamos de la ley de comercio, hablamos de nuestra propia constitución, tiene base en tratados internacionales, los que eran tratados allá en algún lado, lo retomamos bajo la legislación mexicana y lo hemos ido evolucionando a leyes. Entonces hay mucha evidencia de normas, guías, iniciativas y demás que se han terminado fincando en leyes. La ley de privacidad de datos, rarísimo y largo, y hay varias, ¿no?, para no meternos en. Entonces, hoy esta NOM, que es una NOM de temas de factores psicosociales, lo sabemos que nos hemos metido un poquito la mano en ese tema, tiene lineamientos muy específicos. Entonces, si bien no es hoy una ley obligatoria, sí hay temas que se exigen y hay consecuencias de no cumplirlas. Entonces, volvemos al tema de que generalmente el empresario latinoamericano se espera a que sea activos, absolutamente obligatorio. Pero bueno, ya mencionaste todo de manera muy clara los beneficios de tener un ambiente fincado en valores, certeza, etc. Entonces,
La NOM dice en su capítulo 5, en su contenido numeral 5, habla de un mecanismo para poder reportar o notificar cualquier situación que ocurra de desviación de conductas, y habla de manera muy específica de temas de acoso, evidentemente de violencia y cualquier tema psicosocial. Entonces, ya lo menciona de manera muy específica. Y en apartados un poquito más abajo, en el contenido de la norma, te habla de qué debe de tener el patrón para cumplir. Y te habla de este mecanismo donde cualquier colaborador pueda denunciar, pueda notificar y pueda reportar. Y aquí me gusta a mí precisar este tema de la palabra denuncia. Tiene una de estas connotaciones duales. Para algunas personas, cuando hablas de denuncia, piensan inmediatamente en un ministerio público y en abogados y en una serie de consecuencias complicadas para muchas legislaciones. Pero una denuncia es un reporte, un informe, una notificación. Puede tomar cualquier contexto en ese sentido. Y el canal debe servir para eso, debe ser un mecanismo habilitador de que esa comunicación fluya. Porque si yo estoy viendo de nuevo algo que no me está haciendo sentido por el valor de la organización, me está afectando, o fui víctima, en el sentido que fuera, y están los mecanismos. Hay pasos posteriores que debieran trabajarse también de manera muy sólida en la atención y la respuesta. Pero hoy, regresando a tu pregunta, hoy la NOM dice, debes de contar con un mecanismo y debes atender los temas. Esos dos temas los manejan de manera clara. De hecho, Intercept dice comunicarla, difundirla. Es decir, no puedo yo poner un canal de denuncia y ahí está, ya. Tengo la obligatoriedad bajo la NOM de difundirlo y atender esas denuncias. Entonces, evidentemente la expectativa es que esa NOM, como muchas de las normas, y luego se vuelven en regulaciones más sólidas, hay una ISO también que ya habla de los canales de denuncia, particularmente 37002, si no me recuerdo. Entonces, hay toda esta serie de capas normativas, guías, iniciativas, bien mencionaste la palabra, que nos van dando este mensaje claro, que esto va en serio, que esto tiene beneficios y esto tiene evidentemente temas que cumplir. Entonces este tema ya no es nada más de recursos humanos, sino que ya se vuelve un tema de compliance, se vuelve un tema de auditoría, se vuelve un tema, sí, claro, de capital humano, pero inclusive un tema de interés de la dirección general, ¿no? La empresa que sea, del tamaño que sea. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de, por un lado, cumplir con la normatividad, ¿no? Por un lado. Y por el otro, cumplir o hacer honor precisamente a preocuparte por el bienestar de tus colaboradores. Porque a veces este tipo de comportamiento suena a que solo suceden en las empresas grandes, ¿no? Pero la verdad es que, como lo comentábamos al inicio del capítulo, los comportamientos o las conductas inadecuadas en el ámbito laboral es una matriz, o sea, es decir, hay menores y hay mayores, y hay unos que atentan contra la organización y otros que atentan contra las personas. Entonces, claro, los que atentan contra la organización, como lo decíamos, robo, fraude, soborno, ¿no? Esos son los escándalos a veces que hasta se hacen públicos, ¿no? De algunas organizaciones. Pero los que son contra las personas, que hablamos ahí de acoso, hablamos ahí de abuso, inclusive de radiopasillo, desde ahí empieza, ¿no? Este tipo de conductas se deben de denunciar, ¿no? Creo que por ahí en una charla o entrevista por ahí que me hicieron, yo decía, si no se denuncia, no hay nada que perseguir. O sea, si no lo decimos, no lo podemos solucionar, ¿no? Entonces, creo que esa es la otra invitación, ¿no? Efectivamente, a que cuando suceden este tipo de casos, callarnos, como bien decías, a veces por el temor al anonimato o a la confidencialidad, terminan no haciéndolo, ¿no? Haya o no el mecanismo para hacerlo, sino que justamente si apelamos a una herramienta, a una plataforma, a un canal formal que nos permita tener estas características de seguridad, anonimato, confidencialidad,
¿cuál era la cuarta? No, ¿cuál habías comentado? Que fuera obviamente ética, exactamente, sean posibles hacerlo, ¿no? En cualquier momento, desde cualquier lugar, por cualquier medio, al conocer este tipo de comportamientos hacia la organización. Entonces, y aquí viene el comentario de, ok, entonces si esto ya es más grande, ¿no? Si esto ya no nada más es del interés del área de recursos humanos, sino de toda la organización, porque la integridad y la honestidad no es responsabilidad de un área de la empresa, es de todos los colaboradores en una organización. Es qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para implementar esta solución, qué tenemos, dónde hay que echar a andar, ¿no? Dentro de la organización esto, cómo lo podemos implementar, porque sabemos también que y cada vez nos estamos escuchando más, ¿no? Que las empresas que se gesten precisamente de preocuparse deben de tener un canal de denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué son esos? Ya entendiendo la normatividad, ya entendiendo la parte de bienestar, quien nos escuchen, ¿qué deben hacer? ¿Qué pasos deben de iniciar para echar a andar esto en sus organizaciones? Sí. Hay un elemento interesantísimo lo que mencionas, que es, bueno, ¿quién lo echa a andar? ¿Quién es responsable? Bien dijiste, y es la realidad de la mayoría de los casos que nos encontramos, nace pues, de una iniciativa de recursos humanos, porque todo lo que tiene que ver con personal, casi todo, ha apuntado. Muchas veces la propia dirección, los propios dueños de las organizaciones, dependiendo del tamaño, tendrán más puesta la mano en esa responsabilidad o no, pero bueno, independientemente de dónde viene. Surge con esto la duda de, por ejemplo, áreas como las áreas de compliance, ¿dónde debiera reportar? ¿Reportan absolutamente a dirección? Oye, no tenemos un consejo, o sí lo tenemos. Son de estas áreas que de repente no hay absoluta claridad, porque dependiendo del tamaño, dependiendo la cantidad de socios, dependiendo muchas cosas, ¿no? Hay muchos factores, pero yo creo que la respuesta a eso es una respuesta muy específica de cada caso. Para cada quien hay una respuesta de dónde debiera caer la responsabilidad. Puede ser una corresponsabilidad, que es un tema recomendado, ¿no? Que quien quiera que atienda las denuncias que se reciben, los reportes que se reciben, sea un organismo colegiado, es decir, hay muchas recomendaciones, ¿no? Un grupo impar, por aquel tema de votar y decidir, y áreas disímiles, o sea, no puros de RH, no puros de legal, no puros de operatividad, no puros de dirección. Hay una serie de recomendaciones, de nuevo, lo dejaría hasta ahí como un tema de un traje a la medida. Pero más allá de esto, que la respuesta debiera ser este traje a la medida, es son de las tantas cosas que, bueno, una de las ventajas, y aprovecho un poquito el comentario del enfoque que nosotros tenemos, es somos un servicio tercerizado y por consecuencia un traje a la medida. Entonces, oye, es que estos casos quisiéramos que se involucrara tal persona para atenderlos. Perfecto. Estos casos no sabemos qué debiéramos hacer. Mira, pues tu traje a la medida, la recomendación es que este. Entonces, yo creo que no hay una respuesta precisa al qué, al cómo, pero la respuesta es hazlo. Es como por empezar a hacer ejercicio. Sí. Oye, ¿qué hago? Camina, corre, ve al gimnasio, no te gusta el gimnasio, nada, no te gusta la natación, agarra un balón, no te gusta el balón, agarra un listón y muévelo. O sea, para cada quien va a haber una respuesta muy precisa. No habrá quien bajo ninguna circunstancia haga una cosa u otra, pero bueno, haz algo. Igual, oye, quiero mantenerme en forma, quiero comer mejor, ¿qué hago? Pues empieza por quitar algunas cosas que sabes que son malas. Pero no esperes no esperes hacer lo más fino, lo más complicado, lo más sofisticado. Empieza por lo básico. Decide hacerlo. Acércate a quienes como nosotros tienen la especialidad del enfoque de hacerlo. Hacemos un traje a la medida, pero hay elementos muy importantes en esto, más allá del cómo, sino el qué. Debe ser un esfuerzo que esté perfectamente bien comunicado con muchas cosas top, que venga del nivel más alto de la organización. Sí, que no sea una iniciativa nada más de RH, o nada más del director operativo, no nada más del dueño de planta, nada más del grupo de ventas o lo que fuera. Tiene que ser un esfuerzo, una iniciativa que venga desde arriba, montada sobre el carril de valores de la organización, y debe de tener mensajes dados muy claros. ¿Qué va a pasar si yo denuncio? No represalias, bla, bla, no revictimización, bla, bla, bla. ¿Qué va a pasar si denuncio? Si no denuncio, perdón.